John Wayne estaba muriendo y todos lo sabían, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta frente a él. El cuerpo que durante décadas había representado la fuerza absoluta del cine estadounidense se había encogido, debilitado por una enfermedad que no respetaba leyendas, y sin embargo lo que más lo atormentaba no era el dolor físico ni la certeza del final, sino la forma en que la gente empezó a mirarlo. Miradas largas, silencios incómodos, palabras suaves cargadas de lástima, gestos que pretendían ser amables, pero que para Wayne eran una traición a todo lo que había sido. Duke no quería oraciones, no quería despedidas anticipadas, no quería que lo trataran como a un hombre que ya se había ido. En su casa, rodeado de recuerdos y trofeos, sentía que cada visita se convertía en un funeral adelantado, una escena que lo obligaba a aceptar algo para lo que nunca estuvo preparado, perder su dignidad antes de perder la vida. En ese contexto, mientras Hollywood hablaba en susurros y el mundo se preparaba para decir adiós, hubo una persona que decidió hacer exactamente lo contrario de lo que todos hacían, alguien que no llegó con solemnidad ni con discursos, alguien que no preguntó por tratamientos ni pronósticos, alguien que entendió que el peor error era tratar a John Wayne como a un hombre derrotado. Ese hombre fue Dean Martin, y lo que hizo en esos días finales cambiaría para siempre la manera en que la familia de Wayne recordaría sus últimas horas como Duke. La relación entre Dean Martin y John Wayne nunca fue una amistad superficial de Hollywood, de esas que existen solo frente a las cámaras y desaparecen cuando se apagan las luces. Se conocieron realmente durante el rodaje de Río Bravo en 1959, cuando Wayne, ya convertido en un monumento viviente del cine, observó con escepticismo a Dean, a quien muchos seguían viendo únicamente como cantante y comediante. Wayne no confiaba fácilmente, y menos aún en actores que parecían no tomarse nada demasiado en serio. Sin embargo, escena tras escena, Dean Martin comenzó a demostrar algo que pocos esperaban: disciplina, honestidad y una capacidad sorprendente para sostener el peso dramático de un personaje roto. Wayne vio en él a un hombre que no fingía, alguien que entendía el oficio y respetaba el set. A partir de ahí nació un vínculo silencioso, construido no sobre halagos, sino sobre la mutua admiración de dos hombres que compartían un código parecido: decir poco, cumplir mucho y no exagerar emociones frente a extraños. No eran de llamadas diarias ni de gestos públicos, pero cuando coincidían, la conexión era inmediata, como si retomaran una conversación que nunca se había detenido. Con los años, esa relación se mantuvo firme, incluso cuando cada uno siguió su propio camino. Por eso, cuando Dean Martin vio a Wayne aparecer frágil y visiblemente afectado en los premios de la Academia de 1979, entendió algo que nadie necesitó explicarle. Su amigo estaba perdiendo una batalla que ya no podía ocultarse. No sintió pena, sintió respeto, y ese respeto fue precisamente lo que guiaría cada una de sus decisiones en los días que vendrían, porque Dean sabía que lo peor que podía hacer era comportarse como todos los demás. La enfermedad de John Wayne no fue un golpe repentino, sino una guerra larga y silenciosa que comenzó años antes, cuando en 1964 los médicos le extirparon un pulmón completo para salvarle la vida. Wayne sobrevivió y volvió a trabajar como si nada hubiera pasado, reforzando el mito del hombre indestructible, pero el cuerpo no olvida. En 1978, la enfermedad regresó, esta vez de una forma más cruel, obligándolo a someterse a una cirugía devastadora en la que perdió casi todo el estómago. En pocos meses, el hombre que había llenado la pantalla con su presencia se redujo a una versión frágil de sí mismo, perdiendo más de 40 kilos y gran parte de su energía. Aún así, se negó a desaparecer. En la ceremonia de los premios de la Academia de 1979, apareció delgado, pálido, caminando con dificultad, pero con la cabeza en alto. Cuando el público lo vio, se levantó en una ovación interminable, una mezcla de admiración y despedida que hizo llorar a muchos. Lo que nadie entendió fue que ese aplauso, aunque sincero, fue también una herida profunda. Wayne sintió que ya no lo aplaudían por lo que era, sino por lo que estaba a punto de perderse. Después de esa noche, las visitas comenzaron a multiplicarse, pero casi todas seguían el mismo patrón: voces bajas, frases cuidadas, miradas cargadas de compasión. Para Wayne, cada encuentro era un recordatorio de que el mundo lo veía como un hombre vencido.
Se encerró cada vez más en su casa, rechazando entrevistas y limitando el contacto incluso con amigos cercanos. Fue entonces cuando Dean Martin decidió que, si iba a verlo, no lo haría como un visitante más, ni como alguien que venía a despedirse, sino como el amigo que Wayne había conocido siempre, aunque eso significara romper todas las reglas implícitas de cómo se supone que uno debe tratar a un hombre que se está muriendo. Dean Martin no llamó para anunciarse ni pidió permiso para preparar el ambiente. Simplemente decidió ir. Sabía que si preguntaba cómo estaba John Wayne o si era un buen momento, la respuesta vendría cargada de cuidados, advertencias y silencios incómodos. Dean no quería eso. Cuando llegó a la casa, la familia de Wayne lo recibió con una mezcla de alivio y preocupación, temiendo que cualquier visita pudiera cansarlo más. Dean los tranquilizó con un gesto breve y pidió verlo a solas. Al entrar a la habitación, encontró a Wayne recostado, más delgado de lo que recordaba, con el rostro marcado por la enfermedad, pero con los ojos aún atentos, evaluando cada presencia. Dean no se detuvo en la puerta, no bajó la voz, no adoptó el tono solemne que todos usaban. Se acercó y, sin preámbulos, soltó una frase que rompió el aire pesado del cuarto. «Jesús, Duke, te ves fatal». Durante un segundo nadie supo cómo reaccionar. Cualquier otro habría sido expulsado de inmediato. Pero Wayne no se ofendió. Al contrario, una sonrisa leve, casi olvidada, apareció en su rostro. Por primera vez en semanas, alguien no lo miraba como a un hombre que se apagaba, sino como al mismo Duke de siempre. Dean se sentó y comenzó a hablar de cualquier cosa menos de la enfermedad. Películas mediocres, actores jóvenes que no sabían aguantar una toma larga, directores que se creían genios. Incluso discutieron, como antes, sobre quién había tenido razón en viejas decisiones de rodaje. Las risas llegaron despacio, tímidas al principio, pero reales. Afuera, la familia escuchaba sorprendida. Dentro, Wayne recuperaba algo que creía perdido. Dean no había venido a consolarlo ni a despedirse, había venido a devolverle su identidad, a recordarle que no estaba obligado a comportarse como un moribundo solo porque los demás ya lo habían decidido. Durante casi 2 horas, el tiempo pareció detenerse en esa habitación. Dean Martin no bajó el ritmo ni un segundo, no permitió que la conversación regresara a hospitales, médicos o pronósticos. Habló de rodajes imposibles bajo el sol, de escenas que casi arruinan una película, de noches largas en las que el cansancio se curaba con humor áspero y lealtad silenciosa. Wayne respondió con la misma energía que aún conservaba, corrigiendo detalles, exagerando anécdotas, defendiendo decisiones pasadas como si todavía estuviera en un set. En un momento discutieron por una escena de Río Bravo, como lo habían hecho 20 años antes. Y Wayne levantó la voz lo suficiente como para que la familia se mirara sorprendida desde el pasillo. No era un enfermo hablando, era Duke discutiendo cine. Dean lo trató sin concesiones, sin pausas incómodas, sin frases suaves, y eso fue exactamente lo que devolvió a Wayne la sensación de control. Rieron de actores que se tomaban demasiado en serio, de productores nerviosos y de críticos que nunca habían pisado un set. Wayne incluso pidió un vaso de agua solo para poder alzar la mano como si brindara, y Dean lo imitó, bromeando con que seguía siendo el tipo más terco que había conocido. La familia notó algo que no habían visto en meses. Wayne estaba vivo de una manera distinta, no por la ausencia de dolor, sino porque alguien le había recordado quién era. Cuando Dean se levantó para irse, Wayne lo miró fijamente, sabiendo que esa visita no había sido una despedida, pero entendiendo que quizá no habría otra. No se dijeron palabras solemnes ni promesas, se dieron la mano con fuerza, como 2 hombres que se respetan. Para Wayne, esas 2 horas no fueron un paréntesis, fueron un regalo, el último momento en el que no tuvo que ser valiente ni aceptado con lástima, el último momento en el que simplemente fue Duke. Cuando Dean Martin cruzó la puerta, no miró atrás. Sabía que si lo hacía, el momento perdería su sentido. No hubo palabras finales ni frases diseñadas para cerrar una historia. Dean entendía que decir adiós habría sido aceptar una realidad que ninguno de los dos necesitaba pronunciar. Para John Wayne, esa ausencia de despedida fue tan poderosa como la visita misma. Más tarde, su hija recordaría que, después de que Dean se fue, su padre permaneció en silencio durante largo rato, con una expresión tranquila que no había mostrado en meses. No habló de la enfermedad ni del final.
Habló de películas, de personajes, de errores y aciertos, como si acabara de salir de una reunión de trabajo y no de un encuentro con la muerte. 2 meses después, John Wayne falleció, y cuando llegó el día del funeral, Dean Martin estuvo allí sin buscar atención ni protagonismo. Ayudó a cargar el féretro, cumpliendo un último gesto de respeto que no necesitaba explicación pública. Cuando un periodista le preguntó si lamentaba no haber tenido una conversación más profunda en su última visita, Dean respondió con una frase sencilla que resumía todo. No fui a despedirme, fui a verlo. En esas palabras estaba la diferencia entre compadecer y respetar, entre llorar a alguien antes de tiempo y permitirle seguir siendo quien es hasta el final. Para la familia de Wayne, esa visita se convirtió en el recuerdo más valioso de los últimos días de Duke, la prueba de que alguien había entendido lo que realmente necesitaba. Después de la muerte de John Wayne, la historia de aquella visita comenzó a circular en voz baja dentro de la familia, no como una anécdota espectacular, sino como una verdad íntima que explicaba por qué los últimos días de Duke habían sido distintos. No fue la medicina ni los discursos motivadores lo que le dio paz, sino la forma en que Dean Martin se negó a tratarlo como un hombre acabado. En un mundo que ya había empezado a despedirse de él, Dean fue el único que lo miró sin miedo, sin pena y sin solemnidad, recordándole que su identidad no estaba definida por una enfermedad. Años más tarde, la hija de Wayne escribiría que esas 2 horas fueron las únicas en las que su padre no se sintió observado ni juzgado, las únicas en las que pudo respirar como el hombre que siempre había sido. Dean Martin nunca habló públicamente de aquella visita, nunca la usó para alimentar su imagen ni para reforzar su leyenda, porque para él no fue un acto heroico, sino una muestra básica de respeto entre 2 hombres que se habían ganado el derecho de hablarse con honestidad. Cuando Dean murió en 1995, algunos recordaron canciones, películas y noches interminables en Las Vegas, pero quienes conocían esta historia entendieron que su legado más profundo no estaba en los escenarios, sino en ese gesto silencioso. Amar a alguien que se está muriendo no siempre significa decir palabras bonitas ni prepararse para el adiós. A veces significa hacer lo más difícil, tratarlo como si todavía tuviera toda su vida por delante. Ese fue el último regalo que Dean Martin le dio a John Wayne. Y quizá también una lección para todos los que alguna vez se enfrentan al final de alguien que aman.